Hay enemigos irreconciliables, enemigos naturales, como por ejemplo pudieran ser el gato y el ratón. Entonces hay uno que evidentemente es más fuerte, grande, es un gran enemigo, tiene todas las ventajas, tamaño, fuerza, agilidad, tiene garras que el ratón no tiene, es muy superior, no hay manera en que un ratón le pueda hacer frente a tal enemigo. Los creyentes o los cristianos tienen un enemigo así, un enemigo muy superior contra el que no podemos hacer prácticamente nada. Ese enemigo es Satanás y no lo enfrentamos con nuestra fuerza, con nuestro poder. En Primera de Samuel 17, versículo 45, vamos a leer cómo se le enfrenta, recordando que David es un tipo de Cristo, un tipo de nuestro Salvador, y es el que enfrenta a este enemigo. Dice el versículo: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vamos a ver. Señor, te damos nuevamente gracias por tu obra, porque eres nuestro Salvador. Venimos esta mañana pidiendo tu guía, tu protección en todo lo que hagamos para que lo podamos hacer para ti. Te pedimos que nos des entendimiento, que abras tu palabra, que abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que tú quieres que recibamos a través de tu palabra, y que nos des de tu espíritu para que eso dé fruto, Señor, fruto de salvación, fruto de santificación, lo que tú quieras, Señor, por eso que nos mandaste tu palabra. Y pedimos que sea para tu gloria, en nombre de Cristo. Amén. Cuando el rey Saúl desobedeció una orden expresa de Dios, debía ejecutar un juicio contra Amalek. Ese pueblo debía ser destruido junto con todas sus posesiones por haber atacado al pueblo de Dios cuando era vulnerable y débil. A él le pareció un desperdicio destruir al ganado, que era muy, muy valioso, y decidió conservarlo con el pretexto de que sería usado para ofrecer sacrificios. También perdonó la vida al rey de Amalek. No era la primera vez que se rebelaba contra un mandato de Dios que le transmitía el profeta Samuel. Antes había tomado el lugar de un sacerdote y había ofrecido sacrificios personalmente. No esperó a que llegara el profeta como le había indicado. Sin embargo, él decía que se había esforzado y que había hecho lo que debía. Samuel le anunció que como no guardó el mandamiento que Dios le había ordenado, lo desechaba. Y Dios había buscado a un hombre de acuerdo a su corazón. Ese hombre es David, quien fue ungido por Samuel. El pueblo no lo sabía, Saúl no lo sabía, pero ya había un nuevo rey
en Israel, un rey conforme al corazón de Dios. La bondad de Dios lo daba a su pueblo, aunque todavía tardara un tiempo en gobernar. El apóstol Pablo hizo referencia a este hecho en la sinagoga de Antioquía. En el libro de Hechos, capítulo 13, 21 y 22, dice: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahí vemos esa característica de David: hará todo lo que yo quiero. Obediencia. Lo que caracterizaba la vida de David fue su devoción sincera y sin igual a Dios, a su propósito y a su palabra. El varón conforme al corazón de Dios es el que busca a toda costa a Dios y pone el honor y la gloria de Dios antes de que cualquier cosa que pueda obtener para él mismo. David, el rey ungido, fue llamado por el rey desechado para estar a su lado, para aliviar su atormentada alma por medio de su música. Pero no permaneció ahí por mucho tiempo. En el versículo 15 leemos: pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David sabía que sería el siguiente rey de Israel, por lo que la lógica pues aconsejaría que lo mejor que podía hacer era permanecer en la corte. Y sería visto y conocido por los ministros, por los funcionarios, y podía ganar su buena voluntad para cuando él gobernara. Pero en lugar de hacer esto, David regresó a la casa de su padre para ocuparse de apacentar las ovejas, como hacía antes. Él no se promovió ni trató de conseguir un lugar en la corte. Dejó que Dios desarrollara su voluntad acerca de él. No buscó su propio engrandecimiento. El ambiente del palacio y el palacio mismo no tenían gran atractivo para él. Una vez que cumplió el servicio al rey al que fue llamado, regresó al redil de su padre a cuidar las ovejas como siempre. Vemos entonces el desafío en los versículos 1 y siguientes, 1 a 11 de nuestro capítulo. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro.
e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Los filisteos, constantes enemigos de Israel, estaban de regreso. De su anterior invasión habían sido derrotados, pero estaban listos para volver, para vengarse y para imponer su superioridad militar. No había pasado mucho tiempo de la guerra contra Amalek. Parece probable que los filisteos se enteraran de que Samuel había abandonado a Saúl y también supieran de la melancolía y de la distracción del rey ocasionada por el espíritu malo y juzgaron que era el momento para atacar. Los enemigos del pueblo de Dios siempre están alertas para sacar ventaja de las oportunidades. No hay una mejor cuando sus dirigentes provocan al Espíritu de Dios y sus profetas los abandonan. Los filisteos se dirigieron a un lugar llamado Efes Damim y pusieron ahí su campamento frente a un valle, al borde de un valle. Saúl y sus hombres se dirigieron al mismo lugar, pero desde el otro lado del valle. El rey Saúl había tenido un alivio por lo menos temporal del asedio del espíritu malo, pero eso no quiere decir que el Espíritu de Dios estaba con él. Los dos ejércitos ocuparon posiciones en las laderas opuestas. Los dos montes que miraban al valle. Las tropas se observaban mutuamente sin combatir, y la situación se mantuvo sin cambio desde el pasaje durante 40 días. Los filisteos tenían un mejor armamento y además tenían un arma secreta con la que esperaban atemorizar a sus enemigos. Porque del campamento filisteo salió un paladín, un guerrero notable, llamado Goliat, de Gat, una de las principales ciudades filisteas, que intimidaba y retaba a todo el ejército israelí. Era un hombre enorme, de las 6 codos y un palmo. El codo varía de 43 a 46 centímetros y el palmo de 20 a 23 centímetros. Su altura sería entre 2,70 y 2,90. Algunos dicen que rebasaba los 3 metros. Y tenía una armadura que correspondía a su tamaño. El peso de la cota de malla, que era una armadura de metal formada como con escamas que permitía que fuera flexible, pesaba más de 50 kilos. Los detalles de la armadura y de su estatura dan a entender la enorme fuerza de Goliat. Además estaba fuertemente armado y cubierto de metal por todos lados. En el libro de Números, en el capítulo 13, leemos que los espías enviados por Moisés
para inspeccionar la tierra prometida, declararon en los versículos 32 y 33, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí los gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes. En el libro de Josué 11, 21 y 22 también, en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes. No había ninguno de los anaseos que quedara en la tierra de los hijos de Israel, solo en Gaza, en Gat y en Asdod. Aquí en nuestro pasaje se dice que Goliat pertenecía a Gat, la ciudad de Gat. Goliat se paraba en el valle desafiando a Israel para que enviaran a alguien a pelear contra él, a un representante de cada ejército. El vencedor se quedaría con la victoria, el perdedor se sometería a servidumbre, todo el ejército. Junto al reto iban palabras ofensivas para las tropas israelitas y blasfemias y desprecios a Jehová. Más intimidantes que las amenazas de Goliat eran los insultos que expresaba. Era natural que los israelitas, y en especial el rey, tuvieran miedo. Era todo lo contrario cuando el Espíritu estuvo con Saúl, cuando los amonitas atacaron a Israel. En el capítulo 11, versículo 6, leímos: al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Saúl tenía un motivo especial para tener miedo. Goliat era el gigante de los filisteos, y Saúl era, como leímos, era de los hombros para arriba el más alto de todo Israel. Saúl entonces era el que debía enfrentarse a Goliat. Y podemos esperar que él sabía que otros esperaban que él luchara contra Goliat. Pero cuando el Espíritu de Dios lo dejó, también lo dejó el valor. Ahí en el ejército israelí también estaba Jonatán, que ya había demostrado su valor. Estaba el capitán del ejército, Abner, que también la escritura dice que era un hombre valiente. Estaba Eliab, el hermano mayor de David, que Samuel también vio de gran estatura. Pero ninguno estaba dispuesto a aceptar el desafío de Goliat. El más valiente de los hombres no es más de lo que Dios le permite. Si se pierde la comunión con Dios, se pierde el valor. Dice Proverbios 28:1: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. En este relato, Goliat representa al gran enemigo de Dios y del pueblo de Dios, a la humanidad entera, al diablo, buscando aterrar y llevar a la cautividad al pueblo de Dios. El resto de la humanidad ya la tiene cautiva. Su enorme tamaño simboliza el formidable poder de Satanás comparado con la debilidad natural del hombre contra semejante fuerza. Sus armas y recursos son muy superiores. No podemos hacer nada contra él. Se necesita alguien más fuerte. Dice Lucas
11:22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Todas sus armas representan el hecho de que los recursos con los que contamos, los recursos humanos, no pueden vencer a Satanás. Su continuo desafío anuncia el rugido del león, nuestro adversario, cuando acecha alrededor buscando a quien devorar. Pero aun cuando parecía todo perdido para Israel, cuando no había nadie en el ejército que debía responder al desafío que Goliat había lanzado, Dios tenía a su elegido y a su debido tiempo apareció en la escena y reivindicó el glorioso nombre de Jehová. El instrumento escogido parecía para la sabiduría natural débil e inexperto, completamente inadecuado para la hazaña que tenía delante de él. Pero es justo lo que Dios usa. ¿Por qué? Para que nadie se jacte en su presencia. La llegada de David, los versículos 12 y siguientes. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. En el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. David era el menor de los 8 hijos de Isaí. Sin embargo, en los Salmos se llama a David el primogénito de Dios, lo que significa que el término primogénito es tanto un título y un concepto como una descripción también del orden de nacimiento. Cuando Pablo llama a Jesús el primogénito de la creación en el libro de los Colosenses, no está tratando de decir que Jesús es un ser creado, que tuvo un comienzo. Simplemente está señalando la prominencia y la preeminencia de Jesús. Los 3 hijos mayores de Isaí habían seguido a Saúl a la guerra. Aquel filisteo venía 2 veces al día al campamento para retarlos y exponerlos como cobardes. Lo hizo por 40 días. Dice el versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército.
Pues David tenía un corazón de pastor. Se dejaba a las ovejas para cumplir una orden de su padre. Se aseguraba de que las ovejas quedaran bien cuidadas. Fue ahí, en su trabajo de pastor, que David fue aprendiendo los recursos que hay en Dios, esos recursos que tenía disponibles por medio de la fe. Como buen pastor, había arriesgado su vida peleando por sus ovejas, como Cristo puso su vida por sus ovejas. Él llevaba alimentos para sus hermanos y un presente para el jefe de los 1000. Él estaba en los negocios de su padre y buscando el bien de sus hermanos. Llegó justo cuando parecía que iniciaba el combate. Dice el versículo 22, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Los soldados se centraron en lo peligroso de la batalla, no en las recompensas que se ganarían. David se enfocó en la reputación de Israel y del Dios viviente. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Estaba interesado en las cosas que le interesan a Dios. Vio los problemas en términos espirituales, no en términos carnales ni materiales. Cuando los soldados de Israel dijeron aquel hombre, David dijo ese filisteo incircunciso. Cuando los hombres dijeron se adelanta para provocar a Israel, David dijo, ¿quién es para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Cuando los hombres de Israel dijeron, al que venciere, David dijo, al que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel. David veía las cosas desde la perspectiva de Jehová, pero los hombres de Israel veían las cosas desde la perspectiva del hombre. Dice el versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera,
y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Es suficiente para el discípulo ser como su maestro. Pero si el Hijo encarnado no fue apreciado, sus seguidores tampoco. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. No solo los hombres en general estarán descontentos, sino que incluso el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios se encuentra decaído, no entenderá ni valorará las acciones de fe. El varón conforme al corazón de Dios debe estar preparado para ser mal interpretado y quedarse solo. La respuesta de David al reproche de su hermano es una verdadera prueba de su humildad, porque cuando fue vituperado no respondió al vituperio. Tampoco intentó ninguna justificación o explicación a lo que hacía. Solo preguntó: ¿qué he hecho? ¿Qué falta he cometido para ser reprendido así? Y esto nos recuerda las palabras de Cristo en el juicio de los sacerdotes judíos. ¿Por qué me golpeas? Y dijo: no es mero hablar. Con eso lo dejó. Había un motivo para que fuera al campamento. Su padre lo había enviado. El honor de Israel, manchado por Goliat, lo requería. Y la gloria de Dios lo necesitaba. Dice el versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces, Saúl oyó lo que David decía y envió por él.
El lenguaje que usó en la presencia del rey no fue la bravuconería de un fanfarrón, sino el testimonio de un hombre de fe que honra a Dios. Saúl y su gente estaban desesperados como resultado de estar ocupados en las cosas que se ven. El hombre de fe tenía un desprecio por Goliat, porque lo veía desde el punto de vista de Dios, como su enemigo, como incircunciso. Dios lo ha librado del león, del oso, y lo librará del filisteo. Dice, Saúl lo dejó ir, le dijo, ve y Jehová esté contigo. Saliendo de esa boca, esas palabras no son más que palabras vacías. Saúl vistió a David con sus ropas. Él tenía más confianza en la armadura, en las armas, que en Dios. Pero David rápidamente se dio cuenta que eso no era adecuado para él. El hombre de fe no puede emplear medios y métodos mundanos. Al hombre de fe no le gustan las armas carnales. Dejó todo y avanzó para encontrarse contra el arrogante filisteo con 5 piedras que tomó del arroyo y su honra. David mata a Goliat. Versículos 41 y siguientes. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. El filisteo lo despreció. Eliab, su hermano mayor, se había burlado de él. Después, Saúl quiso desalentarlo, y ahora Goliat se burlaba de él. El que por gracia está caminando por fe, no debe esperar ser popular con los hombres, porque ellos no pueden apreciar lo que a él lo impulsa. Pero la fe verdadera no se enfría por las dificultades externas. Busca aquel con el que tiene que ver. Si Dios es por nosotros, no importa quién esté contra nosotros. Sin embargo, la fe tiene que ser probada, para probar que es genuina, para fortalecer el carácter y dar oportunidad a que se ejercite. El filisteo amenazó.
La respuesta de David reveló el secreto de su confianza, la fuente de su fuerza y la certeza de su victoria. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es el versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. David tenía la puntería de alguien que confiaba verdaderamente en Dios. Usó su honda, es un instrumento que le da mucha velocidad, mucha fuerza a la piedra. Lanzó una piedra para matar a Goliat. La piedra quedó clavada en la frente y cayó Goliat con el rostro a tierra. Así como el dios filisteo Dagón cayó sobre su rostro frente al arca de Jehová, ahora el adorador de Dagón cayó sobre su rostro. Una sola piedra lisa derrumbó al gigante. Una piedra. Daniel, el profeta Daniel, profetizó una piedra que derrubaría todo el poder mundano, todos los imperios mundanos. En Daniel 2, 34 y 35 dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. Entonces eran los imperios, todos los imperios que había. Finalmente, el reino eterno de Cristo los va a derrumbar y ese reino va a llenar toda la tierra y será duradero. Por otro lado, el castigo para un blasfemo era morir apedreado. En Levítico 24 habla de esto, en Levítico 24, 16, dice que el que blasfemare en nombre de Jehová, en nombre de Dios, debía ser apedreado, tanto el natural como el extranjero. Ellos estaban en la tierra de Israel, la ceballera de Israel. Blasfemó el nombre de Jehová, debía morir apedreado. Así murió Goliat, con piedra. Dice el 50, versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón.
y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. El reto de Goliat incluía que los filisteos, si él perdía, serían esclavos de los israelitas. Pero el diablo nunca cumple sus promesas. Los filisteos huyeron derrotados y los israelitas los persiguieron. Le tomó la cabeza era la prueba de su victoria y la llevó con él. También se llevó las armas, unas armas que le servirían tiempo después. Dice el versículo 55. Y cuando Saúl vio a David, que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner le respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí. No es que no lo conociera, lo que preguntó Saúl es: ¿de quién eres hijo? Saúl había prometido que exhibiría de impuestos a esa familia. David contestó con humildad: soy hijo de tu siervo Isaí. El conflicto entre David y Goliat es uno de los muchos episodios del conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. David estaba en la genealogía de Cristo y su muerte en ese momento habría frustrado la promesa de un Mesías. Goliat tenía todas las ventajas naturales, pero fue Dios el que le dio la victoria a David. David ganó una gran victoria, pero no más grande que la victoria de Jesús en la cruz. La victoria de David sobre el gigante es una imagen anticipada de la victoria de Cristo sobre todos sus enemigos: Satanás, la muerte. Una victoria que Jesús ganó para su pueblo. En las dos batallas vemos varias similitudes. Tanto David como Jesús fueron esta batalla representando a su pueblo. Lo que le pasara al representante también le sucedería a todo el pueblo de Dios. Tanto David como Jesús pelearon la batalla en un terreno que por derecho pertenecía al pueblo de Dios. Un terreno que habían perdido frente a sus enemigos. Tanto David como Jesús pelearon cuando el enemigo dominaba al pueblo de Dios a través del miedo y la intimidación. Tanto David como Jesús fueron enviados al campo de batalla por su padre. Tanto David como Jesús fueron despreciados y rechazados por sus hermanos.
Tanto David como Jesús pelearon la batalla sin importarles las estrategias humanas o la sabiduría natural. Tanto David como Jesús ganaron la batalla, pero vieron que sus enemigos no se rindieron voluntariamente. Tanto David como Jesús pelearon una batalla y que la victoria estaba asegurada antes de que empezara. Por la victoria de David, su pueblo fue liberado. Por la victoria de Cristo, nosotros fuimos liberados también. Por la victoria de Cristo somos vencedores. Somos más que vencedores. Vamos ahora. Señor, la obra de Cristo no tiene comparación. Él se enfrentó contra el enemigo de la humanidad, contra tu enemigo, sin armas, y lo derrotó de la manera más inesperada. Murió en nuestro lugar, murió, pero resucitó. Nosotros resucitamos con Él. Lo que le pasa a Él nos pasa a nosotros. Ayúdanos, Padre, a confiar solamente en Cristo, a tener esa confianza que nos une a Él y que nos da esa certeza en la victoria, a pesar de lo que veamos ahora en este tiempo. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, que no pongamos nuestros ojos en las circunstancias, sino en el que vence las circunstancias. Llévanos más cerca de ti, llévanos a Cristo, a los que no te conocen de esta manera, que puedan ver en Cristo ese Salvador que necesitan. Y que todo esto te dé la gloria solamente a ti. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.